Ingeniera, buenas noches. A continuación pasaremos a explicar la TA5, que consiste en la integración numérica, a cargo de Ramos Joseph, Cobos Natalie, De la Cruz Cristian y González Santiago, que conforman al grupo número 5. Integración numérica. La integración numérica es el cálculo de una integral definida de una función continua mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, sea f de x una función continua y definida en el intervalo de a a b y sea f de x una función primitiva de f de x, entonces la integración numérica será igual a la integral de a a b de la función f de x. Esto va a ser igual a la función primitiva f de b menos f de a. El problema en la práctica se presenta cuando nos vemos imposibilitados de encontrar la función primitiva requerida, aún para integrales aparentemente sencillas como la que podemos ver aquí, la cual simplemente es imposible de resolver con el teorema fundamental del cálculo. En este capítulo estudiaremos diversos métodos numéricos que nos permitan obtener aproximaciones bastante precisas a integrales como las que se mencionan anteriormente. Las fórmulas de Newton-Cotes a desarrollar son las tres primeras constituidas por las reglas del trapecio y de Simpson, regla de un tercio y de 3/8. El algoritmo de Romberg forma parte de una técnica conocida como el método de extrapolación de Richardson. Haciendo uso de algunos programas computacionales matemáticos, como por ejemplo el MATLAB, es posible discernir sobre las cualidades y defectos de cada uno de los métodos mencionados, ya antes mencionados. Fórmulas de integración de Newton-Cotes. ¿Qué son? Estas fórmulas se basan en la idea de integrar una función polinomial en vez de una función. Aquí la función polinomial se aproxima en un grado n para ciertos valores de la función. Estas fórmulas se pueden aplicar también en una tabla de datos, siendo estos puntos a considerar. Aquí podemos observar dos reglas, una que es la regla del trapecio y la otra que es la regla de Simpson de un tercio. La regla del trapecio. En esta regla la función polinomial es de grado 1, como se puede observar en la imagen, y en esta regla los gráficos que se dibujan son en 2D con eje X y Y de esta función, y aquí se traza la recta que une los puntos de las coordenadas provenientes de esta función, dando esta la forma de un trapecio. La función polinomial aquí es de grado 2 en el eje X, que aproxima a la función pasando por los puntos de las coordenadas que van desde una función negativa, desde una coordenada negativa a una coordenada positiva en el eje X, por lo que se puede aplicar en distintos puntos dando la forma de una parábola. A continuación, mi compañero Santiago. Gracias, compañera Natalie. Ahora me toca exponer sobre la fórmula de integración de Newton-Cotes. La siguiente sería la regla de Simpson, en el cual podemos apreciar el gráfico y lo que sería el método, la función. Siguiente. Ahora, de acuerdo al ejercicio planteado, que en este caso elegimos que nos seleccionó UTMIS, que es el 24.27 libro Chapra, lo utilizamos con lo que sería el aplicativo MATLAB y elaboramos los siguientes códigos. Siguiente. Acá está la descripción de lo que sería el ejercicio 24.27, en el cual utilizamos los datos de lo que verificamos abajo, que sería el 10.2, 8.5, 7.4, 5.2, 4.1, que sería el X y Y. Siguiente. Eh, En este continuamos caso con daré paso a mi compañero. continuamos con el código del botón de calcular, en el que como datos de entrada tenemos a, b y n. A es el primer valor del eje X, b es el último valor del eje X y n es el número de intervalos. De nuestro problema sacamos el valor de X e Y y lo ponemos en una matriz. X toma los valores de 0, 4, 8, 12 y 16, por lo que hay 4 intervalos, de 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12 y 12 a 16. Luego definimos P como polyfit de X
y y 4, polyfit se usa para hallar el ajuste de la curva del polinomio. Y también calculamos nuestro integral c, que es la integral aproximada que hallamos del ejercicio. Creamos nuestra matriz de ceros, m, para más adelante poner los valores a m y mostrar esos datos en la tabla. Nuestro primer caso es el trapecio simple, para lo cual nos apoyamos de la función trapecio mp, en el que los datos de entrada son el ajuste de la curva p, el valor de a, valor de b y el número de intervalos, n. Como es método de trapecio simple, únicamente tiene un solo intervalo. Por tanto, n es igual a 1. Luego, el valor de salida, que es s, lo ponemos en la matriz de ceros, en la columna 1 y en la fila 1. Y el error, para hallar el error, usamos la integral aproximada que hallamos del ejercicio, menos la integral que hallamos por este método sobre la integral aproximada del ejercicio por 100. Este valor de E lo ponemos en la primera fila y segunda columna de M. Y luego mostramos este resultado en la tabla, con el comando de set handless UI table 2 data M. Siguiente. La función del trapecio, para hacer esa función, primero hallamos H, lo cual es la diferencia entre el último punto del eje X menos el primero sobre el número de intervalos. H es la distancia de cada intervalo. Ponemos a S el valor de 0, puesto que más adelante se va a sumar entre sí. Con el comando de for, i es igual, va desde 1 hasta n, el número de intervalos es de 4, así que sería de 1 hasta 4. En el que S es igual a h por polival de p a más i menos 1 por h, más polival de p a más i por h, sobre 2. Y a este le agregamos el anterior s, y se va a ir sumando unas 4 veces, se va a ir repitiendo. Luego procedemos con la gráfica, que usamos el comando linspace para x, que es el espaciado, espaciado vectorial. Y usamos polival de p y x. Luego ploteamos para que se grafique x e y. Y de la misma manera graficamos la curva, usando linspace y polival de también x1 e y1, y lo ploteamos. Para la línea vertical usamos el comando de stem y lo ploteamos más abajo. Siguiente. En el caso del trapecio múltiple ya no tenemos que poner a n igual a 1, puesto que aquí ya n va con sus 4 intervalos. Y de la misma manera ponemos el valor de s en la, bueno, esta vez en la segunda columna, no, segunda fila, primera columna, y el valor de e en la segunda columna, segunda fila. Y lo mostramos en la tabla 2. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Santiago. Listo. Acá podemos verificar los códigos de lo que sería el método de Simpson 1/3 y el método de Simpson 3/8, en el cual el método de Simpson de 1/3 lo que se especifica es que conecta 3 puntos, y en el método de Simpson 3/8 es una ecuación cúbica y en 3 tramos intersectando en 4 puntos. Siguiente. Acá podemos verificar los códigos de lo que sería Romberg, el método de Romberg y el método de Gauss. En el método de Romberg no tiene gráfica este método, y con ello se encuentra el algoritmo. Y en el método de Gauss, acá podemos verificar la función siguiente. A continuación le doy pase a mi compañero Cristian para que pueda explicar lo que sería el guide, el funcionamiento. Esa es la imagen de nuestro guide, en la que se muestra el ejercicio, los datos de entrada, el pop-up menu con los métodos disponibles, la gráfica de cada método y la tabla de resultados. Vamos a entrar ahora a MATLAB para hacer una demostración de nuestro guide.
Bueno, aquí los valores de entrada para A es 0, puesto que el primer valor, como vemos en el ejercicio, en la última tabla, Z tiene un valor de 0, 4, 8, 12 y 16. El primer valor es 0, el que sería en el eje X. Y el último valor, que es B, sería 16. Ahora, de 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12 y 12 a 16 son 4 intervalos, por lo que el valor de n es 4. Ahora vamos a seleccionar el método de trapecio múltiple y vamos a calcular. Y como vemos, nos aparece el resultado en la tabla, en la segunda fila, que es una integral aproximada de 113. Para ir a error, comparamos este resultado con la integral que hallamos del ejercicio, que es 103. Y para cambiar de método, le tenemos que dar al botón de limpiar para que las gráficas no se sobrepongan entre ellas. Vamos a ver el método de trapecio simple, el primero. El primero. Bueno, el son simples, ¿sí, no? Y bueno, ahí también nos arroja el resultado de una integral de 111.5296 con su gráfico. Y podemos probar con cualquier método que, bueno, el único método en el que no se grafica, si no me equivoco, es en el de... A ver, puedes darle clic allí. En el de Romberg. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, ingeniero.